Bienvenidos a Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz. El día de hoy, hablando de un tema complejo, incómodo, atemorizador, la inseguridad. La inseguridad que se vive en Cancún, en Quintana Roo y en todo México. Un tema generalizado. Esta producción es de Víctor Vera, está a cargo de él, en alianza con otros medios comprometidos con el periodismo veraz. Click Noticias, dirigido por Nesli Silva, César Muñoz, de Ruptura 360, Julio César Silva Cetina, de Palco Noticias, y Augusto Bocorques, analista invitado de Grupo Veraz. Yo soy Janet Saldo, y el día de hoy, primero que nada, te invito a que nos sigas en redes sociales, en Facebook como Veraz MX, y que también visites, por supuesto, la página Veraz MX en internet, para que leas y veas el contenido cotidiano que se está subiendo ahí. Un nuevo ejercicio periodístico en Quintana Roo, dándole un refresh, dándole más investigación y más profundidad a los temas cotidianos que se necesitan atender aquí en nuestro estado. Muy buenas tardes a los tres, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, Janet, gracias a todos. Un gusto volver a verlos. Y bueno, este ejercicio periodístico, si lo ves en diferido, por favor, también compártelo, deja tus comentarios y si tú tienes otros datos, háznoslo saber para que podamos investigar y retroalimentar. Al final del día, de lo que se trata es que la autoridad, los del otro lado, vean lo que de este lado está pasando y tengan los otros datos, no solo las encuestas o lo que ellos mismos generan en el gobierno, sino tengan otro punto de vista y desde ahí pues puedan crear políticas públicas que lleven a un mayor bienestar social. Chicos, el día de hoy con un tema que por sí mismo es incómodo y es controversial, el tema de la seguridad, por muchos aspectos. Temas de presupuestos, las políticas públicas, la eliminación y la creación de nuevas instituciones de seguridad. Tenemos además este tema de los mandos únicos y que si ya no, al final del día, la percepción de inseguridad, al menos Cancún, está entre las 3 ciudades con mayor percepción de inseguridad en todo México, cuando somos el principal destino turístico del país. Esto resulta preocupante, no solo por los turistas, sino por quienes aquí vivimos, quienes aquí trabajamos y quienes día a día salen a atender a todos esos que vienen a visitar este paradisíaco lugar. ¿Quién quiere empezar y quién trae los otros datos con los que vamos a arrancar esta charla que hemos ya puesto muchos y son escalofriantes? ¿Quién empieza? Pues yo quisiera empezar con un recuento de los ejecutados que llevamos en este 2023, en enero 31, febrero 26, marzo 35 y abril 56. En total llevamos 148 personas ejecutadas, involucradas en actos delictivos y es una cifra que asusta. Es promedio cifra, 50, ¿no? Más o menos. O sea, y sobre todo abril, ¿no? En abril 56 se disparó la cifra. En esta semana vimos ataques armados donde están involucrados jóvenes, fallecieron 2. Lo de la cuestión de Bonfil, ¿no? Que encontraron a 4 cuerpos en una cisterna. O sea, cosas que dices, esto no se veía en Cancún hace unos años, ¿no? Y entiendo que es un problema que ha venido creciendo con la ciudad como todos los demás, pero que sí te pone a pensar qué nos pasa, o sea, cosas que antes a lo mejor veías que solamente sucedían como en las zonas más alejadas y que ahora ya vemos que llevan cuerpos a la zona, a la entrada de la zona hotelera, o que hay situaciones de enfrentamientos en las playas, que es súper preocupante que esto nos pase y que no podamos permitir que esto siga sucediendo. Sí, primero, gracias por lo de chicos. Puro joven en esta mesa. ¿Cómo no? Gracias. Joven de ayer. Y mira, pues es que para no irnos más allá, más atrás, que ahorita podemos hacer una recapitulación igual, pero tomando en cuenta, Nesli, los datos que tú das, solo de febrero a abril podemos estar hablando de que prácticamente se duplicó el número de asesinatos en Quintana Roo, fundamentalmente en la zona norte,
Y estamos viendo que este tipo de violencia o este tipo de ejecuciones también se está dando en el sur del estado. Así es. Hace algunos días vimos cómo en Felipe Carrillo Puerto fue asaltada una persona saliendo de un banco y le robaron 250,000 pesos, algo inédito en la zona maya de Quintana Roo, algo que solamente habíamos visto en Cancún, ¿no? Y que paulatinamente esta situación se va expandiendo y continuando con el fenómeno este que les decía hace rato, antes de entrar al aire, del síndrome de la rana, que cuando si metes a una rana aunque suene violento, ejemplifica también la violencia que vivimos o cómo nos hemos ido acostumbrando. Que si tú metes una rana en un recipiente y lo pones al fuego, inicialmente pues está fría y templada y se va calentando el agua, ¿no? Pero la rana se va acostumbrando a las diferentes intensidades del calor hasta que fallece, ¿no? Creo que es lo mismo que nos ha estado ocurriendo como sociedad desde hace 25, 30 años que empezamos a notar una alza en la violencia en México y que ha ido creciendo, ¿no? Paulatinamente, y paulatinamente nos hemos ido acostumbrando a ella. Ojalá que no nos vaya a pasar como este ejemplo hipotético de la rana, que nos muramos o que se muera la sociedad con esta situación, ¿no? Y por otro lado, justamente decía, hace 20, 25 años, desde entonces, el Estado mexicano no se ha puesto de acuerdo para establecer una política pública sólida, consolidada, para combatir la inseguridad. Ha sido siempre de ocurrencias. Con Cedillo, con Calderón, por ejemplo, acuérdense de que siempre, creo que también con Peña Nieto, siempre que ocurría una masacre, por ejemplo, sacaban un decálogo, ¿no?, de ocurrencias. Y así lo hemos ido viviendo, así lo hemos ido viviendo también en este sexenio, donde no ha habido una solución porque a lo largo de este tiempo hemos ido creando instituciones y las hemos ido eliminando y creando otras, y no se da tiempo a que estas instituciones se consoliden y den resultados. Porque, pues, ¿por qué? Por las presiones políticas. Ahí todo está politizado. Y mientras este tema esté politizado, difícilmente tendrá una solución. Fíjense que me voy a buscar a internet, ya sabes, San Google. Seguridad, ausencia de peligro, riesgo, sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Y dicen, podríamos decir que seguridad es la capacidad de dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas o vulnerabilidades y estar preparados para prevenirlos, contenerlos y enfrentarlos. La seguridad es muy amplia. Cuando hablamos de ejecuciones, pues estamos hablando de crimen. Ya estamos hablando de unas escalas mayores. Pero la seguridad o la inseguridad empieza desde los robos, los asaltos a mano armado, claro, desde que si ya se robaron un coche, ¿alguno de ustedes ha sido objeto de algún acto de delincuencia aquí en Cancún? Las extorsiones, que a mí recientemente me tocó, respondiendo a tu pregunta, las extorsiones. Lo robo a mano armada, ¿no? Sí. ¿A ti te pasa? ¿A ti te tocó? ¿A ti también? En la 29. Vivía yo en ese entonces en la Supermanzana 29 y cuando regresé ya no tenía ni lo de la renta, porque lo teníamos guardado ahí, ¿verdad? Y te estoy hablando de hace ya más, como 20 años. Pero ese es el punto. Tú decías que en Cancún recientemente se ha vivido la violencia como nunca antes y no es verdad. No, y yo me refiero, eso a más que... o menos fue lo que nos señalaste. ¿Y a qué me refiero con que se ven cosas que antes no se veían? No, es que sí se ven. Encontrar con Borges y no me acuerdo con qué gobierno, Henry, los cuerpos en una casa, más de 8 o 9 cuerpos. Ajá, y era un escándalo. Sí, recuerdan que cuando eso sucedía era algo que decía, wow, ¿qué está pasando? Hoy pasa todos los días. A eso me refería. Es que antes este tipo de cosas los veías cada... Ese es un mito y quiero referirme nada más para empezar esta cuestión. Cuando hablamos de seguridad, ¿a qué nos referimos, no? Tú solo te estás refiriendo a un índice, que es los homicidios, y a quién le corresponden, además, porque maniqueamente también colegas de algunos medios, sobre todo del sur,
decían que esto de los homicidios pues le tocaba a los gobiernos municipales, ¿no? Cuando todos sabemos que los gobiernos municipales pues, tienen a su cargo la prevención, ¿no? Las policías preventivas, ¿no? Y también mucha gente se pregunta, ¿qué hacen las policías preventivas? Pues están para inhibir el delito, ¿no? Por eso vemos que sexenio tras sexenio o trienio tras trienio se invierte en patrullas, ¿no? Y más patrullas, y más policías, y más patrullas. El presupuesto estatal, más dinero, más dinero y más dinero. Nunca ha bajado, ha subido en todos, ¿no? Y este gobierno de la Cuarta Transformación no es la excepción. Julio César decía, con justa razón, se ataca el fenómeno de la inseguridad con ocurrencias. Antes sí, yo creo que ahora ya no. Ahora ya hay un plan muy serio, ¿no? Donde se está atacando de fondo, pero también, y mucho es la cuestión maniquea de que pues ahora son gobierno y no han podido, etcétera, etcétera. Bueno, TC Research, que es una encuestadora y que lleva los homicidios diarios, está demostrando, y ahí está el sitio, ustedes lo pueden ver, que este gobierno está bajando, por ejemplo, el índice de homicidios. O no es que sea este gobierno, durante este gobierno se está bajando. Pero cuando vemos los medios, todos y la percepción parece que están subiendo. Entonces yo creo que debemos ser justos en la evaluación. Tú decías, es que 40, 50, en otros periodos y en otros gobiernos hubo más muertos en Cancún. Sí, y muchos más muertos. Enséñame ¿no? tus otros datos. Bueno, esos son los otros datos que están en INEGI por un lado y por el otro en los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también ahí nos dice, ¿cuál sexenio ha sido el más violento? No fue ni el de Félix, no fue ni el de Borges, el de Carlos Joaquín, lo que demostró que su política de un mando único falló y fracasó rotundamente. Nada más para darles los otros datos, por ejemplo, basados en los índices delictivos del secretariado. Carlos Joaquín, del 2017, de julio del 2017 a julio del 2022, cerró con 224.248 delitos, de los cuales 6.601 fueron homicidios. Ha sido el gobierno que más ha fallado en la cuestión de seguridad. Y obviamente también, pues muchos se lo cargaban a los municipios, pero también se hizo responsable de quitarles con el mando único todo, prácticamente a las policías municipales. Entonces, para corregir esos datos, ¿no? Precisamente, el de Mara apenas inicia, yo sí, no porque le esté defendiendo, pero se le juzga injustamente porque ¿cuántos meses tiene? Ni siquiera tiene un año. Y ahí están los datos, ¿no? Ahora, si esta cuestión de que lo que le corresponde al gobierno estatal, lo que le corresponde a los gobiernos municipales, creo que sí lo tenemos que enfatizar. Los delitos del fuero común, pues son correspondencia de las policías municipales. Los delitos de alto impacto, pues ya pertenecen al Estado y a la Federación. Y sabemos que ahí hay un peloteo siempre en la Federación y el Estado de que no, pues si son homicidios del narco te tocan a ti y el gobierno del Estado le dice que no. Pero pues ahora son 22 estados gobernados por Morena. Así que ahora ya no hay ese peloteo. O son del Estado y son de la Federación. Bueno, de unos años para acá, nada más para complementar, en el caso de Quintana Roo se decidió que, bueno, para evitar este peloteo, en lo que se define la competencia, el Estado investiga homicidio, si es que lo investiga, pero bueno, en el discurso investiga homicidio y la Federación investiga lo del el uso de armas exclusivas del ejército. Yo nada más quiero preguntar porque me queda la duda. A ver, por favor, César, dices un plan muy serio en seguridad. ¿Estás hablando del gobierno federal, del gobierno estatal, de los municipios? Del gobierno federal y el estatal. ¿De abrazos no balazos? No, ese no es ese es lo que confunden todos, ¿no? Porque no es solo una frase, sino lo que engloba la frase. Por primera vez, Janet, estamos viendo, y eso se acaba de lanzar el año pasado, este plan con las escuelas, ¿no? De las drogas, ¿no? El primer plan ambicioso que ningún gobierno había lanzado, por cierto, ¿no? Y que ahora pues va a atacar pues a las poblaciones que son más vulnerables en cuestión de adicciones. No había habido algo así, ¿no? Son 15 minutos de charlas con los estudiantes. De hecho, el Politécnico ya lo lanzó en todas sus escuelas de nivel medio superior. La UNAM ya está haciendo lo suyo. Aquí la gobernadora
la semana pasada hizo esto. Y podría mencionarte otros planes, ¿no? Que van junto con pegado, jóvenes construyendo el futuro, etc. Y no es que sea un ideólogo ni un vocero de la cuarta transformación, pero ningún gobierno lo había hecho así. Ahora, dicen, es que de abrazos y no balazos no funciona, pero tampoco funcionó el que era combatir al narco, como decía Julio César, había algo y mandabas al ejército, a todas las policías a poner orden. ¿Funcionó? No funcionó y ahí están los datos. El sexenio más sangriento es el de Enrique Peña Nieto. Así se quedó. Así se quedó. Ya, el sexenio más violento es este. Este es el sexenio más violento. TS Research tiene Por otros eso. datos, ¿no? O sea, sigue Vamos siendo... vamos a aceptar el dato de que hay una disminución, pero la suma de los asesinatos desde el primer día hasta ahora, aún con la curva de descenso, lo marcan como el sexenio más violento. Y eso que tuvimos prácticamente 2 años de pausa por la pandemia, que hay que decirlo, eso ayudó mucho en cierto grado porque la inseguridad se seguía viviendo, porque ahora estaba en casa. La seguridad abarca muchas áreas y por eso yo les preguntaba si han sido víctimas de la comisión de algún tipo de delito, porque hay muchas formas. A mí, yo les puedo decir, a mí lo único que me ha pasado es que me robaron mi placa. Bueno. ¿No? Pero bueno, dices, al final es un acto delictivo. Sí. Y estamos hablando de que ese tipo de programas de los que tú hablas, es que ni siquiera tendría que haberlos. ¿Cómo es posible que hoy... No, es que no tendría que haberlos. Pero no antes no tendría había. por qué tener niños estar consumiendo drogas. Vamos a ir a un corte, espérenme tantito, y ahorita regresamos con los otros datos, cada quien trae sus datos. Si tú tienes un dato, ponlo en la mesa. Y si tienes algún tema que consideres que vale la pena que se analice y que busquemos otros datos, por favor también compártenoslos aquí. Al concluir el 2022, Cancún se posicionó en tercer lugar de las ciudades más violentas de México, de acuerdo con el especialista en seguridad Carlos Barrachina Lison. Tomando en cuenta el rango de ciudades con más de 500,000 habitantes, Benito Juárez se encuentra entre las primeras 3, por detrás de Tijuana con 96.02%, Celaya con 87.41% y Cancún con 72.70%. Y es que, en los últimos 5 años, Cancún ha experimentado un aumento de la violencia y la inseguridad, lo que ha sido reflejado en el registro oficial de ejecuciones en la región. Entre 2017 y 2022 se han registrado más de 640 ejecuciones en la ciudad y sus alrededores. El fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, en diversas ocasiones ha mencionado que 8 de cada 10 homicidios se derivan por temas de narcomenudeo. Asimismo, las autoridades han dicho que la mayoría de ejecuciones son el resultado de enfrentamientos entre diferentes grupos delictivos por el control de las rutas de tráfico de drogas y territorios de explotación. Sin embargo, también se han reportado casos de violencia hacia turistas y ciudadanos inocentes que se encontraban en el lugar y momento equivocado. Esta situación ha generado preocupación no solo para la población local, sino también para la comunidad empresarial y turística de Cancún. La violencia en la región ha afectado la percepción que tienen los turistas sobre la seguridad en el destino, lo que ha provocado una caída en la demanda de turismo, afectando la economía de la entidad. Según datos oficiales, las zonas más violentas de Cancún y sus alrededores son las regiones 99, 247, 248, 249, 251, 259, así como las colonias Los García, Indio Blanco, Pedregal, El Milagro, Avante, Tres Reyes y la delegación Alfredo B. Bonfil. Cabe mencionar que en 2021, la región 247, que comprende los fraccionamientos Villa Sotoch y Azul Bonampak, registraron un total de 78 ejecuciones, y el año anterior a este, la Supermanzana 101 tuvo 67 homicidios relacionados al narcomenudeo. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se han emitido numerosas alertas de viaje a Cancún debido a la inseguridad en la región,
Desde 2017 se han emitido al menos 8 alertas de viaje, la última previo a las vacaciones de Semana Santa de 2023. Estas alertas suelen recomendar a los ciudadanos estadounidenses que eviten ciertas zonas de la ciudad y que tomen precauciones adicionales para su seguridad, lo que afecta negativamente al turismo en la región. La inseguridad y la violencia ha avanzado rápido entre Cancún y Tulum, las zonas de mayor turismo, lo que sigue siendo un problema de gran preocupación para las autoridades y para la ciudadanía en general. Es necesario tomar medidas efectivas para combatir la violencia en la región y generar un ambiente seguro que permite el desarrollo sostenible en la entidad. Además, la investigación del Dr. Carlos Barrachín Alison señala que es impresionante la fuerza del cártel Caborca en Bacalar y Chetumal. Aseguró que hasta ahora no se ve control por parte de las fuerzas del Estado. También existe la presencia de grupos de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de los Chapitos y algunos grupos independientes. Con información de Click Noticias. Y regresamos a los otros datos, una producción de Producciones Veraz. El día de hoy, hablando de seguridad, ya sabes, una alianza entre periodistas, una alianza entre nuevos medios comprometidos con el periodismo serio de investigación aquí en Quintana Roo, dándole un refresh y dándole de nuevo ese voto de confianza para que usted esté bien informado de lo que sucede aquí en Cancún, en Quintana Roo, de lo que está pasando en el mundo, y que tenga usted otros datos. Al final, usted se va a hacer su propio criterio desde lo que escuche y desde su propia experiencia. Nelly Silva, de Click Noticias, Ruptura 360, César Muñoz, aquí a mi lado, Julio César Silva Cetina, de Palco Noticias, y Augusto Bojorquez, analista invitado de Grupo Veraz. Recuerda, la página es veraz.mx. Ahí puede revisar los contenidos diariamente y el programa, específicamente otros datos, cada miércoles a partir de las 6 de la tarde. Si tienes algo que comentar, está también en Facebook, en la página veraz.mx, para que pues nos dejes tus otros datos, compártenos tus experiencias. Y hoy hablando de seguridad. Y antes de irnos al corte, nos decía Julio, tiene una anécdota que nos quiere compartir hablando de seguridad. Mira, hablando de seguridad, justamente, o de inseguridad, como tú bien decías, pues tiene muchas aristas, ¿no? Y están los delitos patrimoniales, que se le llama, que son los robos, que son Casa habitación. casa habitación, que son que han ido incrementando también, pero que los reflectores se lo lleva los asesinatos, ¿no? Pero me recuerdo, a propósito de estos delitos patrimoniales, que creo que nadie se ha salvado a la historia a lo largo de la historia de Cancún. Recuerdo que hace algunos años, cuando poquito antes de que, sí, por ahí de inicios del gobierno de Joaquín Hendricks, yo vivía en la región 95, en un edificio, y junto a ese edificio vivía, era mi vecino, Adrián Samos Medina, que después fue director de Ministerios Públicos, fue procurador, coordinó un tema de seguridad pública y todo el asunto a nivel estatal. Y recuerdo que antes de que dejara de ser un ser mortal, antes de que fuese funcionario público, Y antes de que atentaran contra él. antes de que atentaran con él, así es, y pues éramos compadres de los mismos males, le robaban a él o me robaban a mí. Y entonces él tenía un vehículo que todas las noches encadenaba a unas columnas que construyó en la puerta de su departamento, esa primera planta. Pero, y a mí me robaban el estéreo del coche alguna vez, luego me robaban el parabrisas. 2 veces me robaron el estéreo y una vez el parabrisas. Ya eras cliente. Hasta que, y a él también lo robaban, hasta que una vez fue a la casa y me preguntó, ¿y qué vamos a hacer? Él ya era director de la judicial. Pues no sé, cabrón, le digo, pues tú eres director de la judicial.
Bueno, su solución fue poner a 2 judiciales que durmieran allá afuera de su departamento. ¿Se resolvió, pero Bueno, se resolvió, momento. sí, se resolvió, pero es decir, lo que quiero decir es cómo este tipo de delitos también ha ido, siempre ha habido, pero se ha ido incrementando, pero que justamente se opaca con este otro, con la violencia, ¿no? Que está imperando. Y tenemos los delitos, por ejemplo, los homicidios, ¿no? El homicidio doloso, el crimen. Tenemos los feminicidios. Bueno. Tenemos la desaparición forzada, la comercialización de estupefacientes, que a mí me da tanto pesar, porque cuando pasan las fichas de la fiscalía, ves que los detenidos son chavos menores de edad, o a veces de 19, 22, 23 años, que tendrían que estar pensando en juntar dinero para irse de viaje, no estar vendiendo drogas. Pero, ¿tú qué datos nos tienes, Augusto? no, yo lo que quería comentar es que lo más preocupante de todo esto es que Cancún se ha puesto en el top de las ciudades más inseguras del país. Y el Estado también participa de eso, ¿no? Con uno de los índices más altos pues incluso de homicidios, ¿no? El homicidio, que es un delito de alto impacto, y que también hay que decirlo, tiene que ver en gran medida con el tema de la distribución de drogas, de estupefacientes, ¿no? Es el mayor número de homicidios está directamente relacionado con este tema, ¿no? Lo demás, que son delitos patrimoniales, como los robos a las casas habitación, los asaltos a comercios, los asaltos en transporte público, etcétera, tienen una connotación un poco distinta, ¿no? Pero lo que sí es preocupante es eso, ¿no? Antes, hasta hace poco, cuando veíamos la paja en el ojo ajeno, decíamos, no, pues es que pues no nos queremos acapulquizar, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahora resulta que ya, pues, muchos no quisieran cancunizarse, ¿no? Entonces, es decir, refiriéndonos estrictamente a esta circunstancia. fenómeno. Entonces, aquí el tema es ese, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha venido este deterioro creciente en el tema de la seguridad, en el aumento notable de la inseguridad? Y yo, entre una de las primeras explicaciones que encuentro, pues es la diversidad de personas que viven en este espacio, ¿no? En Quintana Roo. Porque aquí tenemos gente de todo el mundo, hay que decirlo, y eso es un factor importante, ¿no? Aquí viven rusos, cubanos, argentinos, venezolanos, y una enorme variedad de gente proveniente de todas partes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor que sí influye directamente precisamente por esta situación de la venta de drogas. Por eso todos los días vemos más tiradores tirados por todos lados, ¿no? En las regiones, ayer decía Nestlé, acaban de encontrar uno en la 259, por ejemplo. Y bueno, esto, insisto, tiene mucho que ver con el tema de las drogas. Y creo que ahí es donde alguien tiene que tomar una acción más específica y decir, bueno, alguien tiene que decir, oigan, vamos a calmarnos todos, porque esto no nos conviene. Finalmente esto nos afecta la imagen de Cancún, la imagen turística de la entidad, y créanme que esto sí puede estar impactando ya al destino turístico. Es decir, me gustaría conocer cuál es la última cifra que se dio en la Semana Santa de afluencia turística y ver si no pudo haber habido una baja. Mi percepción es que esta Semana Santa no fue tan boyante, o sea, a simple vista, como otras, ¿no? Que hemos tenido. Entonces, sí es preocupante, insisto, que exista una percepción por parte del gobierno de los Estados Unidos que pronuncia constantemente warnings de sitios donde la inseguridad está creciendo. Sí, pero los warnings, por ejemplo, para el caso de Cancún ya no se han dado. ¿Cuándo fue el último? O sea, Hace algún tiempo. sí, pero ya hace tiempo. Mi punto es que esta cuestión que nosotros decimos que va aumentando y que va aumentando, ¿qué tanto es real? Voy a dar ahora sí los números y los otros datos. Voy a cerrar, ¿no? Porque aquí, pues, Nestlé abrió con el delito de mayor impacto. Tiene razón, el que más impacta es el de los homicidios, ¿no? Sí. Y Augusto lo decía con justa razón.
delito que se ve incrementado por la cuestión del narcotráfico, ¿no? En el tiempo de Carlos Salinas, solo se contabilizaron 5 meses, ¿no? Digo, 5 años, 76,000 homicidios. En el tiempo de Ernesto Zedillo, 80,000 homicidios. En el tiempo de Vicente Fox, 60,000 homicidios, hubo una disminución. En el tiempo de Calderón, y que ahí también la Cuarta Transformación miente, porque dice que fue el sexenio más sangriento. Y no, no ha sido el sexenio más sangriento. El de Calderón cierra con 120,463 homicidios. El de Peña Nieto, 156,066 homicidios. Y en 4 años y unos meses, que también Ramos, que fue a la mañanera, mintió, ¿no? Porque ya había afirmado que este era el periodo más sangriento en cuestión de homicidios. No es así. En 4 años y 3 meses, 152,000 homicidios. Es decir, y estas estadísticas que estoy dando como fuente de Research, que es una encuestadora que no tiene, que tiene o tendría fines políticos, pero sus datos se nutren del secretariado, ¿no? Entonces, ellos tienen este dato. Ahora, por eso yo señalaba, cuando nosotros y sobre todo como medios, en nuestra responsabilidad es, pues sí, dar esta cuestión de los homicidios, pero no está tan sangriento como el periodo de Peña Nieto, que ese sí fue muy sangriento. Ahora, una cosa y que tiene que ver también con una espiral. ¿En cuánto cierra el último año de Peña Nieto? 36,685 homicidios. Evidentemente, y aparte antes, un año antes, 32,000. Es decir, ya venía de su vida. Recibe este gobierno y es obvio que los homicidios no se van a acabar porque sea la Cuarta Transformación. Pues los delitos siguen y el tráfico de drogas sigue. El primer año de López Obrador, 36,661, el segundo 36,773, y de ahí viene a la baja. En 2022, 30,000 homicidios, ¿no? Entonces, esta cuestión de que se quiere hacer ver como que este periodo es muy sangriento, pues con relación a qué. Porque si lo comparamos con el de Peña, todavía no. Sí, Va para allá. Pero va para allá. Sí, no, Pero Estamos hablando de seis. maniqueamente se son dice. 4,000. Pero maniqueamente se sigue sosteniendo hoy, cuando no es verdad, que este ya es el más sangriento. Es que si lo prorrateáramos, Ahí está. Es que, ahí sí. está. Pero mira, yo creo que da lo Y la mismo, o cifra, sea, es que el exactamente. punto No, no es que si ha sido o no ha sido el más sangriento, el No es el punto, ataque. y no es o sea, no se trata de no darle el crédito al trabajo que hacen, ¿no? Porque me queda claro lo que hablamos en otros programas, o sea, si la autoridad llega o las personas que llegan a gobernar, pues tienen que cumplir los compromisos de campaña para empezar, y cosas que prometieron en campaña. Uno siempre es el tema de la seguridad. Muchos lo hacen, otros no, unos mejor, otros peor. Y yo creo que no se trata de que si era, o sea, que no hablemos con respecto, nos enfrasquemos en el tema de las cifras. Es qué es lo que está Somos otro proceso, pasando, ¿no? pero ¿qué está pasando? O sea, más allá de las acciones o no acciones de gobierno, como sociedad, de manera integral, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son esos factores que creo que es lo que realmente tendríamos que estar analizando, que nos están llevando a vivir la violencia que hoy vivimos? Que la gente, pues no sé, tendría que ver con el tema de la falta de salarios, pues que sean válidos para tener una vida digna. Este gobierno fue el único que ha aumentado el salario mínimo al nivel que lo tiene. Yo Y quisiera, es una serie de factores que yo creo debemos de analizar con respecto a qué nos pasa, y también como sociedad qué estamos haciendo para evitar que esto siga. O sea, los jóvenes, ¿no? Que cada vez están más involucrados en actos delictivos. Es dolorosísimo ver las cifras que en estos números de ejecuciones muchos son menores de edad. O sea, ni siquiera ya jóvenes de 15, no, de 20, sino menores de edad, y que ya están involucrados en esta situación del narcomenudeo, que los agarran para ellos estar repartiendo dentro de las escuelas, y que los meten en ese ambiente a muy temprana edad. Entonces, sí creo que es multifactorial la situación a la que nos ha llevado tener estas cifras y hablar de estos números. sí, pero este escenario que estamos viviendo actualmente me queda muy claro. No se gestó ayer ni se gestó hoy. Esto viene de Sí. muchas décadas
de olvido, de marginación, de precariedad, ¿no? De gobiernos que se olvidaron de su responsabilidad durante muchos años, y lo digo así textual, de los gobiernos del PRIAN, que se olvidaron realmente de la gente, se olvidaron de sus necesidades, Yo nada más lo se complemento. olvidaron que tenía que vivir, la gente aspira a tener una vida digna, y obviamente al olvidarse, al ver este abandono que se dio durante tantos años, se redujo el salario mínimo, o sea, nunca creció, se estancó el salario mínimo, que en realidad era el salario mítico, no era el salario mínimo, era el salario mítico. Se olvidaron del tema de la vivienda, se olvidaron pues, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en vez de eso, se dedicaron a saquear en forma insaciable a nuestro país. Hay que Yo nada decirlo más quisiera como es. comentar. Perdón, nada más déjame puntualizar. Entonces, este escenario que hoy estamos viviendo es producto precisamente de toda esa serie de situaciones de olvido, de marginación que hemos vivido, ¿no? Y está directamente relacionado con eso. Esto no es de hoy. Esto se dio, es un proceso de deterioro que se ha venido dando a través de muchos años por gobiernos irresponsables que no supieron asumir su papel. A mí me gustaría, en primera, comentar sobre los otros datos que presenta César, decir que los periodistas, o al menos yo tengo entendido, nuestro trabajo es poner los datos en la mesa y no defender a ninguna administración. Todas le han quedado a deber al pueblo, todas. De acuerdo. No ha habido una sola que en tema de seguridad, al menos, De acuerdo. o en otros temas, educación, en economía, hacía esto a prueba y error. Pero además, el tema de la seguridad es un tema macro. Actualmente no se trata nada más de todo lo que hicieron o no hicieron los de ayer, porque hacer eso es condenarnos a que se repita y que sigamos en la misma situación. Tiene que ver con la globalización, tiene que ver con los problemas migratorios que hay, tanta gente que está llegando y en México hoy se le está recibiendo. ¿Y qué viene a hacer si no tenemos trabajo para nosotros? Las políticas migratorias de Estados Unidos, si ya no pueden migrar para allá, se nos está quedando aquí la gente. Las políticas que están poniendo para el tráfico, ellos eran los consumidores. Donde nos bloquean, se queda aquí la droga. Y somos ahora nosotros los consumidores. Es un tema tan amplio que si nosotros como periodistas y la ciudadanía como el pueblo que vota, se queda con solo, es que el gobierno de ayer, es que el azul, es que el verde, es que vamos a seguir teniendo una visión chiquita para poder pedir que haya buena autoridad, resultados en seguridad, que cada quien se haga responsable de lo que le toca y que el ciudadano también ponga de su parte. El tema de seguridad tiene muchísimos temas alrededor que no estamos viendo y no se trata solo de un gobierno, ni de justificar antes, ni a justificar a los de ahora. Por eso, Vamos a ir a un corte No, todavía no. después de... No, después del regaño de Janet, quiero... Que ahorita vamos a responder, por supuesto, porque ¿no? Porque vas esta para visión complementar- chiquita, pues la vamos a acrecentar, ¿no? Para complementar lo de Augusto, es evidentemente la inseguridad o lo que estamos viviendo hoy es el fracaso de la política, de los políticos y el abuso de los políticos, ¿no? En resumen. Y ya se me olvidó la otra parte porque me quitaron el tiempo, pero bueno. pero yo creo que, miren, yo creo que respecto a lo que... Bueno, sí, perdón, sí. Adelante, Y no hay que olvidar, no hay que olvidarnos que como dijiste tú, atinadamente, Augusto, son los errores, son los abusos de el PRIAN, como tú le dices, pero hay que sumarle el PRIAN-PRD, y no hay que olvidar que tanto los priistas como los PRDistas son los que nutren en un 80% a Morena, que le está echando la culpa al pasado. Mira, yo creo, respecto a lo que decía Janet hace un momento, muy atinadamente, que estamos viendo, cuando menos, estarán de acuerdo conmigo, ya un intento de parte de la administración morenista, la gobernadora representa a Morena, así lo entiendo, ¿no? Y estamos viendo un intento de cambiar este escenario a través de esta nueva ley de seguridad que se está presentando, que ya se presentó, que ya se aprobó. Ahí hay una prueba
de que este gobierno morenista está poniendo su granito de arena, una buena intención para cambiar este escenario. Claro, no basta con buenas intenciones, hay que decirlo, ¿no? Hay que agregar una serie de situaciones. Por ejemplo, me atrevo a comentar en este momento que no basta con meter más policías diferentes, ¿no? Como policías de investigación, como policía de barrio. No, porque se podría hacer más complejo el asunto. Es decir, si no hay un cambio real en la estructura del sistema de seguridad. Por ejemplo, yo platicaba el otro día con una persona que estuvo en la policía, que conoce muy bien del tema, y me decía, mira, es que si suman más policías y más policías, no es la solución. El asunto es atacar la parte estructural. Y me decía, mira, parte del control importante de la seguridad en nuestra ciudad y en el estado son los jefes de sector de la policía, ¿no? Entonces me decía él, y yo creo que hay que hacer un trabajo con los jefes de sector, revisar cómo están haciendo su trabajo, si es necesario moverlos, cambiarlos, o quizás moverlos de manera definitiva, hacer una depuración. Así me decía. Entonces, creo que tiene mucho sentido. No se trata de estar sumando más gente, que en el escenario actual, en el que existe una gran contaminación en la policía por parte de la delincuencia, sería meter más gente en un escenario que se volvería más complejo. Así me decía. Entonces, quiero dejar esto sobre la mesa porque me parece que no basta, insisto, con buenas intenciones, con un proyecto muy interesante, muy de análisis, hay que decirlo, objetivo, pero hay que agregar elementos estructurales que permitan lograr el cambio que se necesita en Quintana Roo. Bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con más datos, a los otros datos, y finalmente la seguridad pues debería estar en todo. Así dejes tu coche, no te deben de robar la placa, ni la bolsa fuera de un parque Cabá, ni las luminarias. La seguridad abarca mucho y todos nos merecemos en Cancún, en Quintana Roo, estar seguros. Vamos a un corte y continuamos con más. Si pusiéramos una calificación del 1 al 10, ¿cómo andamos en este 2023 en materia de seguridad pública en Quintana Roo? Pues posiblemente un 3, o incluso un 2. Sí, está muy complicado por varias cosas, sobre todo por la presencia de los grupos del crimen organizado y la falta de respuesta a lo largo de los años por parte de las autoridades del estado de Quintana Roo. No hemos construido una policía confiable, y ahora se está descansando un poquito en la Guardia Nacional. Y tenemos unas tasas de homicidio y también de robos pues absolutamente espectaculares, ¿no? Yo estoy diciendo desde hace tiempo que para entender los homicidios en México hay que fijarse en lo local, y lo local en Quintana Roo es realmente preocupante, ¿no? O sea, son tasas de las más altas, no solo de México, sino del mundo. Entonces, pues sí, no estamos nada bien. Y en Cancún en concreto, en el 2022 ya se subieron los homicidios que se habían un poquito bajado en el 2021. O sea, hubo pues 70 homicidios más en el 2022 que en el 21, y en el 2023 estamos empezando con muchísima fuerza, ¿no? Lamentablemente. Eso tiene que ver con las luchas de los grupos del crimen organizado, pero pues también con la falta de institucionalidad, tasas impresionantes de muertos, ¿no? O sea, ¿No hemos podido ni sabido construir policía? es cierto, no es fácil construir una policía con los retos que enfrenta el estado de Quintana Roo por la lucha de los grupos del crimen organizado, eso es evidente, pero se podía haber optado por una policía de proximidad, bien pagada, profesional, a la que se le diese el respeto debido,
en el que los oficiales tuvieran los incentivos suficientes para no relacionarse con los grupos del crimen organizado, pero eso no se ha construido en los últimos años, ¿no? Entonces tenemos policías que extorsionan, tenemos policías que están relacionados con el crimen organizado y que reciben muy mala atención por parte de las autoridades, ¿no? De sus jefes. El colmo de los colmos fue Jesús Alberto Capella, que los trataba con la punta del pie y yo no creo que esa sea la forma de construir corporaciones policiales de las que nos podamos sentir orgullosos y tranquilos. Probablemente no van a atender el tema del crimen organizado porque además al ser personas locales, pues es mucho más fácil de aproximarse a ellos y extorsionarlos, por así decirlo. Pero ese es el gran debe del gobierno del estado de Quintana Roo en las diferentes últimas administraciones. No se ha sabido construir una policía local. Se ha invertido en videocámaras, en tecnología, pero a veces yo me hago la pregunta de si eso es más un negocio que reditúa económicamente a las autoridades políticas más que una forma de gestionar la violencia en el Estado, ¿no? Porque vemos que los números no bajan. O sea, Cancún es una de las ciudades más violentas del país, de las ciudades de más de 500,000 habitantes. Cancún, ¿en qué lugar está a nivel nacional? Cancún está en el 2022, es la tercera ciudad más violenta del país. Tijuana es la primera con un 96.02 por 100,000. Celaya es la segunda con un 87.49 y Cancún es la tercera con un 72.79. ¿Se puede delegar a la Guardia Nacional la seguridad pública? ¿Es posible la convivencia con las corporaciones estatales y municipales? Yo creo que sí. De hecho, es la estrategia del señor presidente. Ojalá dé resultados, vuelvo a decir lo mismo de Mara. Ojalá y dé resultados su estrategia, vamos a ver. La policía local es fundamental para temas de inteligencia, la policía local es fundamental para temas de proximidad. Lo que pasa que pues bueno, no se ha hecho el trabajo. Entonces, sin ese apoyo es muy difícil que la Guardia Nacional logre absolutamente nada, ¿no? La Guardia Nacional, lo están señalando diferentes fuentes, sí está logrando de momento, parece ser, que no ser penetrada por el crimen organizado. Temas migratorios, por ejemplo, yo he escuchado de gente relacionada que trata de romper a la Guardia Nacional, eso no les está dando resultados. O sea, en ese sentido la Guardia Nacional pues está haciendo su esfuerzo, pero construir una policía nacional que dé resultados para todo el país, pues es muy complicado. Ahora mismo la Guardia Nacional tiene poco más de 100,000 elementos para todo el país. Efectivamente la vemos presente en todas las carreteras, en todas las ciudades importantes, pero una cosa es la presencia y otra cosa es la operación, ¿no? Entonces, para que una operación pues sea adecuada, pues debe de haber inteligencia, y para eso se necesita de la colaboración de las policías locales, que son los que conocen el terreno, ¿no? Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, pues no se ha hecho el trabajo de una forma adecuada, ¿no? Y eso no existe. Esta administración estatal está empezando. ¿Te parece que estamos a tiempo para realizar este trabajo? Me gustaría decir que sí, no estoy nada seguro. Lamentablemente, Quintana Roo es un lugar estratégico para el crimen organizado. Vuelvo a insistir, hay 2 o 3 temas que lo justifican. Una es el consumo de drogas de extranjeros y de nacionales en toda la parte norte de la entidad, pero Bacalar se va consolidando como zona turística importante, entonces también va a pasar eso en el sur dentro de no mucho tiempo. Ya, entonces, por otra parte es el tránsito de drogas que caen en avionetas en toda la frontera sur del país, pero especialmente en Campeche y en Quintana Roo. Y entonces yo no creo, por las cifras que se ven, que el escenario sea tranquilizador en los próximos años.
Y no quiero sonar alarmista, pero es que es lo que yo veo como realidad. La tendencia es espectacular. Uno ve los datos y lo señalábamos hace muchos años, que Cancún no se convierte en el nuevo Acapulco. Bueno, pues ya es el nuevo Acapulco. De hecho, Acapulco tiene números de violencia más discretos que Cancún, ¿no? Desde hace años. Mientras no nos tomemos en serio lo de construir una policía local, darle respeto a los policías, pagarles bien, tener salarios en condiciones, mientras no hagamos esto, lo estamos viendo en los últimos años, lo único que hacemos es que empeore la situación. Y después de esta entrevista con Carlos Barrachín, especialista en temas de seguridad, continuamos en los otros datos, ya en el bloque de las conclusiones. Julio César Silva, por favor, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto a este tema que a todos nos alcanza, la seguridad? Bien, pues como lo habíamos, lo comenté hace un momento, venimos de una historia de 25 años de perdidos en esta política de seguridad que no logra consolidarse. Ningún gobierno ha logrado establecer políticas efectivas a largo plazo. Me parece que es necesario que se deje de politizar el tema y que los políticos, todas las fuerzas políticas, junto con la sociedad, pues nos pongamos de acuerdo, se pongan de acuerdo para establecer mecanismos que garanticen que las políticas las decidan entre todos y garantizar su continuidad más allá de los sexenios. César, ¿cuáles serían tus conclusiones? Yo sí creo, Julio César, que sí ha habido política, una política transeccional desde el PRI pasando por el PAN, y que han sido fallidas, ¿no? La política de los balazos no ha servido hasta el momento, ¿no? Si la actual política está funcionando o no, eso pues lo van a decir ya los números. Ya decíamos, dando los otros datos, pues que ha habido una sensible baja, y eso hay que interpretarlo como probablemente un éxito de muchas políticas que están interviniendo para esto, ¿no? Y ahí sí coincidimos todos que requerimos de varias transformaciones en varios rubros: salud, educación, etcétera, etcétera, para que esto se pueda modificar. Lo que no ha cambiado es el presupuesto. Cada año, los presupuestos en seguridad van hacia arriba, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. No hemos visto presupuestos que sean menores, pues porque además las políticas, lo cierto es que no están brillando, ¿no? Y bueno, lo que nos corresponde a los periodistas, sin militar, por supuesto, es que nosotros pues estamos dando la noticia, pero también démosla bien, ¿no? Porque como decía en un inicio, aquí pues se dice que este es el periodo más sangriento. No es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Aunque se diga que nos faltan 4,000 homicidios, pues hoy en día no tenemos esos 4,000, todavía no es el sexenio más sangriento. Así que sí, invitarlos también a que tengamos cuidado y tengamos responsabilidad con la información que estamos dando, porque finalmente pues también esa es una parte de la participación de nosotros los periodistas en estos foros. Nos vamos con Nedly Silva de Click Noticias. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Nedly? Pues la verdad es que más que conclusiones es como una reflexión, ¿no? Es decir, que sí considero que esto es un trabajo de todos, no del gobierno solamente, sino de la sociedad civil, y que también los padres de familia hagamos nuestro trabajo, que cuidemos a nuestros hijos, que hablemos de prevención, que trabajemos en la educación y que no le demos la oportunidad al crimen organizado de meter en sus filas a nuestros niños, a nuestros jóvenes, evitar que siga el incremento en el consumo de drogas, en la creación de bandas delictivas. O sea, los papás podemos hacer muchísimo. No podemos dejarle todo el trabajo al gobierno. Ellos tienen su trabajo, tienen su chamba, tienen sus planes, el presupuesto y todo lo demás, pero sí creo que un papel fundamental para que esto no se termine de desbordar es que los papás, los padres de familia, estemos vigilantes de dónde, con quién están nuestros hijos, qué están haciendo y qué están viendo, con quiénes se relacionan en redes sociales. Es un problema muy complejo que sí es importante y que yo invito a todos los padres de familia a cuidar a sus hijos y a no permitir
que pues vivan una situación pues en la que después nos podamos todos arrepentir de no haberlas hecho las cosas a tiempo, ¿no? Bueno, Augusto Bojorquez, analista, Bueno, ¿cuál sería tu reflexión? o conclusión? ciertamente el problema de la inseguridad es un problema multifacético, ¿no? Eso todos lo reconocemos. Pero yo pienso que si no, para poder cambiar este escenario, tendríamos que cambiar muchas cosas, ¿no? Para empezar, tendríamos que cambiar esa línea, ese vicio que se forma desde la precariedad a la falta de oportunidades, a ingresos bajos. Y en ese escenario, los jóvenes en edad de trabajo, pues obviamente con un escenario de un salario y un ingreso como el salario mínimo que es la mayoría reciben, pues se ven más atraídos, ¿no? Por la búsqueda de otros, de ingresos mayores y como lo comentan a muchas de nuestras autoridades, viéndose atraídos con esta circunstancia, no va a cambiar mucho la situación. Mientras no hay una mejoría sustancial en la forma de vida de la población, en sus ingresos, en sus salarios, veo, créanme, sinceramente difícil que pudiera darse una modificación importante en el escenario que actualmente estamos viviendo. Ahí están los otros datos. El tema de seguridad, pues ya lo pusieron aquí los compañeros periodistas, analistas. Son muchos rubros. Curiosamente, estamos el país, en el lugar 46 de los países más felices. El mexicano tiene algo que se llama actitud. Y bueno, Resiliencia. entonces hoy hay que echar mano y como dice Nesli, en casa, como sociedad, contribuir, como dice Julio, me parece muy interesante el empezar a hacer ese repaso y crear políticas que trasciendan al tiempo en beneficio del pueblo. Como dice aquí César, pues la responsabilidad periodística para informar lo que sucede de manera objetiva, ya cada quien tendrá su propia experiencia y bueno, como empresarios, que haya mejores condiciones salariales y de vida para que en México se restablezca la paz. Ojalá y pronto podamos un día sentarnos y hablar de otros datos y decir, esto ha mejorado sustancialmente. Yo les quiero agradecer mucho y nos vemos en la siguiente emisión para que por favor nos comenten, nos digan si tienen algún tema, ya saben, en Facebook como Veraz MX, en la página Veraz MX. Y bueno, por supuesto quiero agradecer a todo el equipo de producción, a quienes que les saludamos hoy y les agradecemos mucho por todo el apoyo para que lleguemos hasta donde usted nos está viendo. Isela Serrano, Antonio Sabido y Ramiro Laguna, encabezado por el señor Víctor Vera, que es el productor ejecutivo de este programa. Muchísimas gracias.